Bien, y vamos a iniciar nuestra primera entrevista de la noche. Tenemos como invitada a la directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú, ASUP, la maestra Ada Gallegos. Con ella vamos a conversar a propósito de algunos pronunciamientos y algunos proyectos o anteproyectos que se encuentran en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Congreso respecto de algunos cambios propuestos para la Ley Universitaria 30-220. Maestra Ada, muy buenas noches y bienvenida a nuestro programa. Bueno, muy buenas noches. Bueno, un saludo a nombre de la Asociación de Universidades del Perú, que congrega universidades tanto estatales como privadas. Bueno, y nos volvemos a encontrar con esta revisión y con esta coincidencia que a 2 años de la aprobación y de la implementación de la ley universitaria, es claro que nos encontramos frente a un evidente fracaso. Y tanto es claro este fracaso, es que el día de hoy existe un consenso, aún con los mayores defensores de esta ley, existe un consenso que esta ley debe ser modificada. Y por eso existen una serie de propuestas. Pero ahora, ¿por qué nosotros ratificamos y por qué traemos esta voz de gran preocupación de lo que ha ocurrido en la implementación de la ley universitaria? Y este consenso, esta búsqueda de modificarla. Primero, porque se prometió la llamada calidad de la educación universitaria y en reemplazo de ello, lo único que hemos evidenciado ha sido la violación total de la autonomía de las universidades. Se ha intervenido en el gobierno de las universidades a través de una entidad administrativa del Ministerio de Educación, ha pretendido gobernar las universidades en base a solo reglamentos. Lo más grave es que la universidad no viene por magia, la calidad no viene por magia, y no ha habido un solo presupuesto, un sol de incremento del presupuesto de las universidades públicas para que puedan cumplir estos propósitos que busca la ley. Entonces, vemos pues que todo ello nos ha llevado a una paralización de la universidad estatal principalmente, motivo por el cual durante todos estos meses vemos pronunciamiento de diversos actores, no solo actores universitarios, sino constitucionalistas muy destacados, los más destacados del país, entre ellos más de 3 o 4 expresidentes de TC y miembros del TC de anteriores gestiones, pronunciándose acerca de esta gran vulneración que ha habido de la autonomía de las universidades, reconociendo que esta entidad administrativa de la SUNEDU no puede permanecer más como un organismo que depende del Ministerio de Educación, porque todas las universidades entonces están sometidas a un régimen de turno, en este caso a la administración de turno, ¿no? Sin embargo, vuestro pronunciamiento, el emitido hace algunos días, en octubre pasado, comienza reafirmando la necesidad de la implementación de la ley universitaria y con el irrestricto respeto, obviamente, a la autonomía universitaria. Y aquí salen otros temas de fondo, porque estamos seguros que ninguna institución universitaria, pública o privada, se opone a la calidad, se opone a implementación de medidas que promuevan el desarrollo de la investigación, la inversión en el sector público y obviamente el sector privado. Pero el tema de la autorregulación, en realidad, con la ANR y todos los organismos previos a la dación de esta ley universitaria, la 3220, pues hubo la oportunidad, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no tuvo el éxito que esperábamos todos? Porque si no se hubiese dado lugar al nacimiento de un nuevo dispositivo legal. Bueno, pero esta ley, la propuesta de una modificatoria de la ley de más de 3 años atrás, precisamente proviene del seno de todas estas universidades, porque había necesidad de fortalecer la universidad y precisamente en la búsqueda de que pudiera haber mayor desarrollo hacia la investigación, las posibilidades de la producción intelectual, la creatividad. Sin embargo, el tema de fondo, más allá del gobierno y más allá de la autonomía que la Constitución prevé para cada una de las universidades, hay un tema central en todo esto, Julio, y es importante resaltar. El tema de fondo es que a la luz de todos estos resultados que hoy se están debatiendo, nos encontramos frente a un debate. Esta implementación nos deja frente a un debate de orden ideológico. Y quiero explicar y quiero sustentar por qué se está abriendo un debate de orden ideológico. Podríamos discutir formas y todo, pero el fondo es que en cuanto se aprueba la ley,
nos encontramos que no existe, a 2 años y medio, no hay una universidad pública que haya podido tener autorización, o licenciamiento para funcionar, porque todas quedaron, digamos, sin licencia a la hora que aparece la ley. Entonces, no hay ni una. Sin embargo, y de las universidades licenciadas, tenemos 7, pero que curiosamente son privadas, porque esto está claramente demostrando que hay una necesidad de inversión para poder responder a esos requisitos, a esos estándares. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es la conclusión y la paradoja de todo esto? Es que nos encontramos en el país progresivamente con más universidades privadas, va a ocurrir que va a haber muy baja matrícula en las universidades públicas, y todo esto va a quedar a un juego de un libre mercado propio de políticas internacionales del Banco Mundial. Por eso yo me ratifico en la idea de que el ministro de Educación, de donde se desprende esta propuesta de la SUNEDU, porque no es que sale tanto del Congreso, sino sale del despacho del ministro de Educación, actúa y ha venido actuando más que un ministro de Estado del Ministerio de Educación, ha venido actuando más como un funcionario del Banco Mundial, porque son políticas que lo que nos están dejando es un asfixio para las universidades públicas, porque no quisiéramos solo que haya 25% de docentes a tiempo completo, quisiéramos que haya 50% o 80%, quisiéramos que haya mejores laboratorios, docentes mejor remunerados, ahora con toda esta búsqueda de la homologación de sus salarios. ¿Cómo no vamos a buscar todo esto y procurar un mejor desarrollo de la universidad peruana si lo único que estamos logrando es plantear estándares que van a dejar al país solo, obviamente con posibilidades de que hayan más universidades privadas, que absolutamente saludamos las posibilidades de un trabajo importante, pero ¿qué pasa con nuestras clases más populares también, con nuestros jóvenes de mayor pobreza? ¿Cuál es la ruta? Entonces, vamos a tener que recurrir a donde puedan acceder. Entonces, hay un tema de fondo serio que nos está llevando a una discusión que tiene que escapar más allá de las formas. Por eso por eso el primer mecanismo que actúa con la que actúa esta ley es ir restando hasta el día de hoy la capacidad de autonomía de las universidades para sus propios gobiernos. Entonces, más allá de lo que ocurrió en la Asamblea de Rectores, nadie está pidiendo, yo creo que con esta coyuntura, por eso más que nunca urge la revisión de la ley universitaria y que esos estándares realmente puedan ser para todos. Sí, ¿qué le parece, maestra Ada? Vamos a entrar entonces a analizar este anteproyecto presentado por la célula parlamentaria PRISTA el 24 de octubre que tenemos en mano, y a ver un poco el por qué, la necesidad de que el superintendente sea elegido por los representantes que a su vez fueron propuestos por las universidades públicas y privadas, o por qué es necesario hacer algunos reajustes para alcanzar esa deseada, buscada autonomía. Vamos a ir a los consejos de nuestros patrocinadores y regresamos en unos instantes. Bien, y seguimos conversando con Ada Gallegos, directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú, respecto de la necesidad de los urgentes cambios en la ley universitaria 30220. Ada, conversamos que hace algunos días el congresista Javier Velázquez Quesquén propuso con la firma de varios representantes de su célula parlamentaria estas modificaciones. ¿Qué habría que rescatar como punto medular de esta propuesta del necesario cambio? Porque ninguna ley es perfecta, sino perfectible. Sí, bueno, hay este proyecto, por lo que nosotros hemos tomado conocimiento, hay expresa, por un lado, cuando se pretende que la SUNEDU no sea más un organismo dependiente del Ministerio de Educación, porque somete entonces a una dependencia política. Claro, está adscrito. Al convertirla en una entidad autónoma, es el primer acto de ser coherente con el estatus autónomo que tienen cada una de las universidades por esta garantía constitucional. Entonces, el primer elemento es, y ya para eso hay toda una coincidencia. Los constitucionalistas que se han pronunciado al respecto hacen ese llamado de atención que la primera modificación que requiere hacer la ley y es precisamente darle esta autonomía
autonomía, sacándola del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Educación. Ahora, como ente autónomo, nos recuerdan algunos especialistas la necesidad de revisar, como lo hemos hecho nosotros, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que indica que los órganos especializados autónomos deben depender de un ministerio. Bueno, así está planteado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley 29.158. En realidad, es posible tener un pliego, es posible, porque eso es algo de lo que ustedes también reclaman o buscan resaltar en el pronunciamiento de ASUP respecto a la necesidad del pliego presupuestal. Cuéntenos un poco esas inquietudes. Bueno, el pliego presupuestal para las universidades, lo que pasa es que nosotros hemos evidenciado hoy que las universidades ya no pueden estar en condiciones al subordinarlas y convertirlas como si fueran colegios grandes del Ministerio de Educación. Inclusive los propios presupuestos y la propia planificación tienen que hacerla vía Ministerio de Educación, vía SUNEDU, y no como tenían autonomía para poder discutir sus pliegos presupuestales a partir del presupuesto de la República y discutirlo autónomamente ya a nivel del MEF. Entonces ha habido un cambio en este caso de las posibilidades de manejo del pliego. Pero cuando hablamos de una entidad autónoma, que no estamos hablando de entidad adscrita en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, porque por la naturaleza de las universidades no las ubica a ese nivel. Por lo tanto, el organismo que va a ser de alguna forma el que tendría esta relación con las universidades para otorgar las licencias de funcionamiento o retirarlas o evaluar, digamos, estas condiciones de calidad de funcionamiento, tendrían que ser coherentes con esta garantía constitucional que tienen las universidades, porque no estamos hablando de un servicio eléctrico ni de un servicio de telefonía. Es lo mismo que ocurriría con los medios de comunicación. Son dos garantías constitucionales muy serias, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Entonces no nos explicamos cómo si los medios cuentan con esta libertad de expresión, ¿cómo podríamos explicar que exista una entidad que regule los programas y los contenidos de los programas? Una cosa es que pueda ver cómo está funcionando, con el respeto, obviamente, a los derechos que se cumplan. Eso es distinto a que empiece a regular la vida y el contenido de los medios. Entonces es lo mismo que estamos. Ahora, hay algo que habría que remarcar para nuestro público oyente y para nuestro público televidente a través de Web TV y de Radio San Borja. En realidad, las universidades del Perú no se oponen a que haya una obligatoriedad en la acreditación universitaria. Es decir, para nuestro público oyente, que las universidades cumplan y sean evaluadas por entes locales, nacionales o extranjeros, externos, el nivel, los estándares de calidad para poder competir en el ámbito global en el que nos encontramos. Pero el licenciamiento propiamente dicho debiera de ser para las universidades nuevas. Creo que ahí estaría la diferencia. Y también el aporte respecto de este anteproyecto de ley de Javier Velázquez Ken y la célula prista respecto de los cambios que hay que hacer, porque aquí no se habla en este anteproyecto que tenemos en manos de la necesidad de una acreditación obligatoria, lo cual no es una mala idea. Sí, Julio, plena coincidencia. El tema central el cual va a girar la discusión es que no se trata la acreditación, no se va a garantizar la calidad de las universidades y lo que se pueda ofrecer en términos de enseñanza, investigación, no solo no se refleja a través de la autorización de sus licencias de funcionamiento. La licencia de funcionamiento es como algo que caracteriza, tiene los servicios, los edificios adecuados, los laboratorios, que es diferente a la calidad de la enseñanza, la producción intelectual. Entonces, aquí se quiere diferenciar con claridad lo que es esta etapa de licenciamiento para las nuevas universidades y para las universidades que se encuentran con licencia, con autorización provisional de funcionamiento. Es decir, las nuevas. Las nuevas. Entonces, hasta aquí va a verificar las condiciones de cómo funcionan. Cosa distinta es garantizar la calidad de las universidades, y esto a través del mecanismo de la acreditación. Para eso el país contaba ya con un sistema dentro del CINEACE, lo que es el CONEAU, que es el Consejo para Acreditar las Carreras Universitarias. Que no ha desaparecido todavía. Que lamentable, pero resulta paradójico, porque si esta ley decía que buscaba la calidad, ¿cómo nos explicamos que la desactive? Y se desactivó y no solamente se desactivó, sino que las carreras, que habían dos carreras obligatorias que deban de acreditarse, que era medicina, era educación,
se tornó todo voluntario. Entonces no puede ser, si todos reconocemos que es sumamente importante la calidad de la educación universitaria, lo coherente es lo que tú has mencionado. Lo coherente entonces es darle obligatoriedad, que una vez que obtengan la licencia, como todas las instituciones, obligatoriamente pasen a tener que ser acreditadas. Y es la mejor garantía para el país, para los ciudadanos, y obviamente si no cuentan con esa acreditación, las universidades no podrán seguir brindando este servicio, no podrán seguir ofreciendo, y todo será de público conocimiento que si funciona, más allá de toda discusión, ¿no? Porque eso se concreta realmente a través de la acreditación. Entonces, yo creo que el desafío que en esta etapa toca librar en esta modificatoria de la ley, uno, lo que se ha conversado, darle independencia del Poder Ejecutivo, sacar la SUNEDU del Ministerio de Educación. Lo segundo es diferenciar lo que es el licenciamiento para las nuevas universidades de las universidades que ya cuentan con licenciamiento. Comprenderemos que las universidades que tienen 100, 200 y casi 500 años, están este tiempo de los 2 años de la ley, lo único que ha sido recopilar una serie de documentos para volver a pedir su autorización de funcionamiento. Entonces, el riesgo, es que los estudiantes el día de hoy pueden estar haciendo una carrera y no saben si al culminar su 5º año de carrera van a obtener el grado o no, porque si la universidad no ha obtenido su licenciamiento, no van a poder acceder a ese grado, no van a poder acceder a ese grado ni su título. Así es. Dos aspectos puntuales antes de irnos al corte es, desde el punto de vista de lo que se plantea, los detractores a esta modificatoria dicen, por ejemplo, ¿cómo vamos a aceptar que las mismas universidades elijan a sus representantes ante la SUNEDU, tanto las públicas 3, las privadas los 3, y entre ellos elijan al superintendente? Entonces, ¿quién controla quién? Ellos van a controlar el cumplimiento de las normas y el licenciamiento, por ejemplo, de las nuevas universidades, pero si son ellos los que de alguna otra manera son los que eligen a las autoridades, ellos van a poder sancionar, por ejemplo, al incumplimiento de alguna disposición. Es lo que dicen algunos detractores. Sí corresponde que tengan que hacer, pero sin embargo nosotros acá hay una discusión. Nosotros sí hacemos una propuesta que tuviera que estar compuesto por colegiados, no solo por un lado, sí, representación de la universidad, tanto estatal como privada, pero también por un colegiado de la sociedad civil, que puede ser el colegio profesional, es una representación de algún representante del Estado, de algún organismo del Estado. Un observatorio, por ejemplo, ¿no? Que vele por el cumplimiento. Bueno, pero pero recordemos que hay que diferenciar cuando hablamos de cumplimiento de la calidad, todo ello está contemplado en los órganos de la acreditación, que es el CONEAU, y allí quienes componen precisamente es esto, son con representantes de la universidad pública, privada, representantes del colegio profesionales, del centro de planificación. En realidad es un colegiado. Entonces no se trata de que todo esté adscrito y todo esté vigilado solo desde la representación de las universidades. Pero diferenciamos entonces, y por eso nuestra propuesta es que pensemos más que solo representantes, ¿sí?, tanto de universidades, sino pensemos en representaciones colegiadas de sociedad civil, del Estado, de organismos autónomos del Estado, y por supuesto por la naturaleza tanto de universidades públicas como privadas. Entonces esa es la discusión que nos va a llevar, y garantizando obviamente que se tenga respeto irrestricto a la autonomía. Por supuesto que tú empezaste haciendo la introducción a esta entrevista haciendo referencia a que nuestro pronunciamiento hay un firme compromiso que cuando se aplicó la ley, de cumplimiento de la ley, y eso es el camino que se encuentra en todas, ¿no? Pero sin embargo, por más cumplimiento, tenemos un problema, que si no hay una inversión clara del Estado peruano, en caso de las universidades públicas, están destinadas a la asfixia. Bien, bueno, realmente varias preguntas se nos quedan en el tintero, pero vamos a seguir conversando este tema. Estuvimos conversando con un constitucionalista, Palomino Manchego, el lunes, lo vamos a hacer también. Hemos invitado al maestro Carlos Chipoco, a Víctor García Toma. Vamos a seguir conversando este tema. Estarán también congresistas de la República este viernes. De la comisión hemos invitado a Milagros Salazar Latorre, a Mundo del Águila Herrera también,
con quienes vamos, miembros de la Comisión de Educación del Congreso, con quien vamos a seguir conversando. ¿Qué le parece si nosotros seguimos dejando abierto este diálogo para futuros programas? ¿Qué le parece? Muchísimas gracias, ¿no? Y a ustedes muchísimas gracias y saludar este debate tan importante que se reabre si nuestra mira es contribuir a que haya realmente políticas públicas sostenidas. Las políticas públicas sostenidas tienen una base fundamental, que es realmente debatir y llegar a consensos, ¿no? Entonces esto es el camino y agradezco que el medio estén ustedes apoyándonos para servirles como siempre. Bien, nosotros vamos a unos consejos y ya retornamos.